Vamos a unirnos por la tecnología. Ramiro, muchísimas gracias por atender al llamado de Encontrados para poder entender un poco lo que está ocurriendo en Argentina y si las medidas que está asumiendo el gobierno de Javier Milei van a repercutir de alguna manera en nuestra economía y en nuestra forma de llevar adelante esto que significa la crisis económica que está viviendo Bolivia. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Primero saludarlos a todos, agradecer la entrevista. Yo creo que es muy importante lo que está pasando en Argentina por dos motivos. Primero, por el impacto que va a tener en la economía boliviana y mucho más importante porque estamos aprendiendo muchas cosas de lo que nos va a tocar hacer en Bolivia. Si ustedes se fijan, primero Milei, como no tenía ya acceso a recursos del Fondo Monetario, porque los anteriores gobiernos, tanto el de Macri como el de Fernández, habían gastado casi todos los recursos que tenía disponible el Fondo Monetario para Argentina, entonces no tenía muchos recursos, hizo un ajuste muy fuerte de gasto de alrededor del 5% del producto, pasó de un déficit de alrededor de 5.4 a un superávit de 0.3, un ajuste muy fuerte. Sin embargo, no fue suficiente. Muchos habíamos dicho que no era suficiente cortar el gasto, porque ahorrarte el gasto, si bien influye en la demanda de dólares por importaciones, no te va a generar dólares en una gran cantidad. Y entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer ahora Milei? Porque durante todo el primer año de su gobierno y estos meses adicionales, seguía habiendo un tipo de cambio paralelo, pese a que ellos fueron devaluando, seguía habiendo un tipo de cambio paralelo, y seguían las restricciones cambiarias, que es lo que se le llama el cepo cambiario, es decir, si tú ibas al banco no te iban a vender dólares al tipo de cambio oficial, salvo con una serie de trámites, condiciones, y al final muy pocos conseguían eso. Si alguien te hacía un giro desde el exterior, te lo daban en pesos argentinos al tipo de cambio oficial, y una serie de restricciones como las que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que ha logrado finalmente Milei? Es que el Fondo Monetario le dé un nuevo préstamo de 20.000 millones de dólares y a eso se sume alrededor de otros 20.000 entre el BID, el Banco Mundial y otros organismos. Siempre es importante entender esto, el que lidera los programas de ajuste de préstamos a los gobiernos cuando necesitan para crisis es el Fondo Monetario. Creo que también eso ha quedado absolutamente claro. Mucha gente decía, no, ¿para qué ir al fondo? No solamente que Argentina ya fue una vez, tuvo que volver a ir ahora. Y con estos recursos, ¿qué es lo que está haciendo Milei? Básicamente está diciendo, ya hay un tipo de cambio flexible, lo ha puesto en una banda máximo 1.400, y ahora el que quiere dólares, se le vende los dólares. Y como es lógico, al principio mucha gente va a ir tras del dólar, para ver si el gobierno lo logra mantener, y con ese colchón tan grande de dólares que ya ha conseguido ahora sí, va a poder defender esto y a que empiece a volver la confianza. Entonces ahora mucha gente en Argentina, cuando vea que hay confianza, tienen muchos dólares guardados en cajas de seguridad o fuera del país, seguramente los van a empezar a poner en el banco, en el sistema financiero, los exportadores van a traer sus dólares, los inversionistas extranjeros ya se van a animar más a venir a la Argentina, porque por un lado Milei ha demostrado que ha cortado el gasto, ha tomado políticas económicas de contracción importantes para reducir el déficit fiscal, pero además ha conseguido un programa con el fondo que es creíble, que es sostenible y que lo está cumpliendo, y ha conseguido los dólares para respaldar esto. ¿Y por qué se parece mucho a la situación nuestra? Porque si bien en Bolivia también tenemos que reducir el gasto, y la verdad que más, porque Milei recibió un déficit de alrededor del 5%, en Bolivia el último dato disponible del 2024, aún no tenemos datos parciales de este 25, hemos tenido un déficit del 10%, es decir, del doble de lo que era Argentina. Tenemos que hacer un ajuste fiscal muy grande, pero eso no va a ser suficiente, y por eso vamos a necesitar también recurrir al Fondo Monetario, y los que dicen que no, ya sea por distintos motivos, o no están entendiendo la realidad o no lo quieren decir, porque por razones políticas quizás no lo dicen, pero yo creo que lo mejor es, como hizo Milei, habló claramente de lo que se debe hacer, y vamos a tener que ir al Fondo Monetario. Primero, ¿para qué? Porque el único que te va a prestar para devolver los alrededor de 2.000 millones de dólares que tienen los bolivianos depositados en la banca es el Fondo Monetario.
Y el rato que tú devuelves esos dólares, la gente va a empezar a tener confianza en el sistema financiero, y entonces recién se va a recuperar esa confianza, y mucha gente que tiene hoy día el dinero en el National Caution Bank, como decía Pavlovich, o que lo tiene en cajas de seguridad, o que incluso lo ha sacado fuera, lo va a traer cuando tenga confianza. Segundo, al igual que lo que ha hecho Milei, que ha dicho, bueno, ahora el tipo de cambio va a ser máximo 1.400, acá el nuevo gobierno que entre, no sabemos en cuánto estará en ese momento el tipo de cambio paralelo, tendrá que decir el nuevo tipo de cambio va a ser ojalá menor que lo que esté el paralelo, el 6.96, ese ya no lo vamos a volver a ver. Y para eso la gente en un inicio, al igual que está haciendo hoy día en Argentina, van a ir a comprar dólares porque van a decir, ¿será que el gobierno aguanta? ¿Será que tiene recursos? Y el gobierno en un inicio tiene que aguantar, se necesita un respaldo grande del Fondo Monetario y otros organismos, siempre liderado por el Fondo Monetario, porque es el organismo que está creado para prestar para crisis. El Banco Mundial, el BID, están diseñados para prestarte para caminos, para infraestructura, para una serie de reformas, pero también para apoyar cuando se dan estas crisis, siempre y cuando el Fondo Monetario les dé el ok y se tenga un acuerdo con ellos. Importante lo que nos ha dicho, y quisiera poner énfasis en lo que acaba de mencionarnos, Ramiro, por favor. El Fondo Monetario Internacional es la instancia encargada de ayudar a los países a resolver sus crisis económicas. Hay que aclararle a la gente que nos está siguiendo acá en Encontrados que Argentina es uno de los países más deudores hacia el Fondo Monetario Internacional, y aún así Javier Milei asume esta medida para poder salir de la situación económica en la que se encontraba antes del gobierno, antes de que Javier Milei llegue a la presidencia. No hay otro camino, es el camino, es la ruta. Nosotros estamos en contrarruta en este momento, entonces, por cuestiones políticas o de ideologías, Ramiro. Definitivamente sí. Si uno hubiese querido hacer este ajuste el 2014 o el 2016, cuando teníamos reservas internacionales de alrededor de 15.000 o 14.000 millones de dólares, no hubiésemos necesitado al Fondo Monetario, se podía hacer el ajuste solos. Pero hoy día, que no tenemos prácticamente casi más que 22 toneladas de oro, que encima el gobierno las quiere vender, hipotecar, lo que quieran hacer con ellas, que incluso va contra la ley del oro, va contra la ley del Banco Central, en fin, ya no tienes recursos para salir de esta crisis. Y el único que te presta en estas condiciones es el Fondo Monetario. Y de hecho, el Fondo Monetario, para que la gente comprenda, es una especie de cooperativa de los países, si tú quieres. Todos los países somos dueños y tenemos un monto de acciones, se llaman cuotas, pero son como acciones, si tú quieres, en el Fondo Monetario. Y los préstamos van en relación a tu cuota. Bolivia tiene una cuota de alrededor de 330 millones de dólares. Si el Fondo Monetario podría prestarnos, por ejemplo, en este momento Argentina va a tener 12 veces su cuota, en el caso nuestro nos podrían prestar quizás hasta unos 4.000 millones de dólares. Pero además el espíritu del fondo es ese, está diseñado para ayudar a los países a salir de estas crisis económicas, pero obviamente no te van a dar el dinero si tú no tomas las medidas que tienes que tomar. Es lógico que Bolivia no puede seguir gastando tanto más de lo que le ingresa, déficit fiscal de 5.000 millones de dólares, que son 10% del PIB, es una locura. Tenemos que hacer ajustes y por tanto esa institución es la única que te va a prestar. Luego se suman, como ha pasado ahora en Argentina, se suma el Banco Mundial, se suma el BID, se suman otros y te pueden dar recursos de libre disponibilidad, pero siempre y cuando estén dentro de un programa con el fondo y estén tomándose las medidas adecuadas. Bolivia va a tener que hacer exactamente lo mismo, no le queda otra, y los que dicen que no, ya sea por razones ideológicas, y reitero, somos los dueños del fondo, con lo cual es no tiene sentido el ser como de la cooperativa y no prestarte de tu cooperativa y preferir no hacer ese préstamo, que además es en condiciones relativamente bajas de interés, buen plazo, te refinancian, etcétera. Pero además la ventaja del Fondo Monetario es que te pone un sello que dice: estoy consciente que el plan que está haciendo el país es el adecuado, están tomando las medidas adecuadas y por tanto a otros acreedores como el BID, como el Banco Mundial, les dice pueden prestarle hasta tal límite, pero pueden prestarle, y a los inversionistas también es una
una buena señal de decirles, pueden invertir porque estamos tras de un plan serio que va a permitir a Bolivia salir de la crisis. A ver, lo que nos ha Y es lo que ha explicado... hecho en Argentina. Lo que nos ha explicado hasta este momento, Ramiro, por favor, es la parte y la cara bonita del asunto. Entonces, está el Fondo Monetario Internacional, nos va a ayudar a salir de la crisis. Pero, ¿a qué se somete un país cuando acude al Fondo Monetario Internacional, sea que se encuentra en un momento de crisis económica o no? ¿Cuál es la otra parte? La parte que por ahí es el argumento que sostiene el gobierno, por ejemplo, el gobierno actual de Bolivia, para no acudir a esta instancia. Básicamente es muy similar a que vamos a suponer que tú estás en problemas en tu, no sé, en tu empresa de hot dogs o de lo que sea, de un restaurante, porque estás con problemas, has tenido algún lío, lo que fuese, entonces vas al banco y el banco lo que te va a decir, mira, yo te presto, pero sube los ingresos o reduce los gastos o haz algo que me demuestre que con este préstamo tu negocio va a salir adelante y me vas a poder pagar el préstamo. Básicamente el fondo te va a pedir lo mismo y te va a pedir cosas obvias, te va a decir, no es posible que tú subsidies los hidrocarburos a los vecinos, es decir, compramos hidrocarburos de internacionales a $60, $70 el barril o más y los vendemos muy barato acá y se salen las cisternas y estamos subsidiando a países vecinos. No vas a poder mantener ese subsidio, probablemente solo para el transporte público, algo muy puntual. Te va a decir, tienes que ajustar el sector fiscal. No es posible que el gobierno gaste 5.000 millones de dólares más de lo que tiene, porque además ya no tiene cómo financiarlos más que prestarse del Banco Central, y eso es lo que nos está ocasionando la inflación, que ya al mes de marzo está en el 14%. Entonces, eso sí vas a tener que tomar medidas de ajuste de gasto, vas a tener que tomar medidas con los hidrocarburos, suspender el subsidio, y ese tipo de medidas sí o sí las vas a tener que tomar porque no es sostenible. Es como en una empresa, si estás perdiendo y perdiendo plata, puedes prestarte para hacer un reajuste, para cambiar algo, pero vas a tener que tomar medidas porque tienes que demostrar que tu empresa va a salir adelante y vas a tener la capacidad de pagar el préstamo. Y los países tienen que demostrarle exactamente eso al Fondo Monetario, que se están tomando las medidas adecuadas, que se está atrayendo a los inversionistas para que inviertan y que el país va a salir adelante y va a poder pagar su deuda. Claro que hay costo, si ustedes ven, Milei ha tenido una medida muy dura de corte de gasto. Exacto. Ha habido gente que en el del sector público, sobre todo, que se ha quedado sin empleo, pero eso va a pasar y por eso en Bolivia hay que hacer medidas para de alguna manera compensar eso, sobre todo a la gente más pobre que está sufriendo. Pero si no se toman las medidas, la situación empeora. Si uno piensa hace un año, casi 2 años atrás, en mayo del 2023, cuando el gobierno propuso vender las primeras 22 toneladas de oro, muchos decíamos, no tiene sentido, porque de acá a un año y medio vamos a estar peor solo que sin las 22 toneladas. Y otros decían que esa era la solución. Bueno, lamentablemente, casi 2 años después, tenemos que decir que no fue la solución. Hoy estamos peor que cuando se aprobó la ley del oro. Tenemos menos reservas, tenemos 22 toneladas menos, tenemos una inflación que en ese momento no era tan fuerte y tenemos un tipo de cambio paralelo. Cuando se aprobó la ley del oro prácticamente no había tipo de cambio paralelo y hoy el paralelo ya está cerca de duplicar al oficial, con lo cual uno dice estamos peor que antes. Entonces, si hubiésemos tomado hace año y medio las medidas, ir al fondo, no sería tan duro como si lo hacemos ahora y no sería tan duro como probablemente le va a tocar al gobierno que entre cuando reciba un país que no va a tener ni un solo dólar de reserva, ni una gota de gasolina ni de diésel en los tanques y va a tener deudas con acreedores y deudas con medio mundo. Entonces, sin haber tomado las medidas que se deberían tomar. Esa es la gran diferencia de prestarse del usurero o de alguien que no te exige medidas versus ir al banco que te va a exigir medidas y que mejores tu empresa para asegurar que vas a poder pagar. Lo mismo es el Fondo Monetario, uno puede prestarse de otros mecanismos, pero el mejor es ir al fondo porque te da un sello de garantía de decir está haciendo un buen plan y ese plan es totalmente adecuado. Es lo mismo que con tu empresa. Si tú vas a un banco serio, tus proveedores van a preguntarle al banco, oiga, ¿usted le está prestando? Sí. ¿Y el plan es serio? Sí. Ah, ya, entonces se van a animar a darte.
Pero si tú te prestas de alguien, de un amigo, de no sé cuándo, yo como proveedor me va a dar la duda si realmente tu empresa va a salir adelante. Si el banco se ha metido y te está prestando, es que el banco está convencido que has presentado un buen plan y vas a poder pagar. Es lo mismo con los países. Si el Fondo Monetario entra y hace un programa, es porque está convencido que si haces las cosas bien, como las has planteado y las estás haciendo, va a salir el país adelante y vas a poder pagar esos préstamos y la situación económica va a mejorar. Esa es un poco la diferencia, y creo que lo que nos muestra hoy la Argentina comprueba una vez más que la realidad siempre es mejor que cualquier teoría. Había gente que decía que no, muchos libertarios decían que no había que prestarse. Si hay un ejemplo de alguien que es libertario es Milei, y está haciendo exactamente lo que dijimos, que era ir al Fondo Monetario. Otra gente dice no, al fondo no por ideología o por miedo, y vamos viendo que al final la realidad nos da la razón y ha impuesto una realidad a Milei, que ha tenido que ir al Fondo Monetario, lograr un acuerdo, agradecer, porque sin eso hubiese sido muchísimo más difícil, más duro, y hubiera tomado mucho más tiempo salir de esta situación. Si Argentina hubiera tenido estos mismos recursos el año pasado, Milei mucho más rápido podía haber quitado el cepo cambiario. ¿Por qué demoró prácticamente más de un año? Porque no tenía acceso a los recursos del fondo, y al no tener eso no podía quitar el cepo cambiario, que es básicamente lo que tenemos en Bolivia, que no hay dólares, que hay tipo de cambio paralelo, etcétera, ¿no? Exacto. Ahora, en el caso de Bolivia específicamente, nos quedan 4 meses para encarar un proceso de elecciones, 7 meses para un cambio de gobierno. En este lapso de tiempo, 7 meses por delante, no estoy mal en los meses, ¿no? 7 meses por delante, evidentemente, y todo nos indica que no se va a acudir al Fondo Monetario para poder solucionar esta crisis que tenemos en este momento. ¿Qué le significaría a Bolivia entonces continuar en esta situación? 7 meses por delante todavía para un cambio de gobierno, y tal vez si logramos un cambio de gobierno, cambiar el modelo económico. ¿Cómo hacer sostenible la situación económica de nuestro país en lo macro, pero también en aquello que afecta al ciudadano, el bolsillo del ciudadano? Podría ser una de las salidas, por ejemplo, el plantearse la liberación del tipo de cambio para poder solucionar esta escasez de dólares que está asfixiando el aparato productivo, y estamos viendo afectaciones en diferentes sectores de nuestro país. Sí, definitivamente. Primero, lo ideal sería tomar ciertas medidas. Una de ellas, tú lo acabas de mencionar, liberar el tipo de cambio, que lo ha ido haciendo el gobierno, pero muy paulatinamente. Primero solo las transacciones en cripto, luego que los bancos una comisión de 20, ahora una fórmula. En vez de liberar de una vez todo, que haría que primero sea más accesible y probablemente el precio baje. Segundo, tiene que reducir gastos. No podemos seguir gastando en viajes, en tanto gasto corriente que tiene el gobierno, que realmente es parte de lo que se ocasiona el déficit. Y sí se podría ir a prestarse, si no quieren del fondo. Por ejemplo, el FLAR tiene una ventanilla de 700 millones de dólares, pero que también te pide que hagas un plan de ajuste. Nadie te va a prestar para que sigas. Si tu empresa está perdiendo plata y quieres que te presten para no hacer cambios, pues nadie te va a prestar. Entonces, por eso que el gobierno, ¿a qué está recurriendo? Su apuesta es a vender, en mi criterio, de manera ilegal. ¿Y por qué ilegal? Porque este artículo lo pusieron en la ley del presupuesto, la ley del presupuesto no se aprobó, y el Tribunal Constitucional ya ha dicho claramente que una ley de presupuesto, que es de un año, no puede cambiar una ley permanente. Una ley permanente es justamente la ley del Banco Central. Entonces, lo que el gobierno quiere hacer es lo que se llama quemar la casa para pasar el invierno, es decir, vender lo último que nos queda de oro, que esto viene incluso desde antes de los 80, oro que costó horrores ahorrar como bolivianos, quiere liquidarlo para llegar a las elecciones sin hacer nada, y ahí entregar un gobierno que no va a tener un solo dólar en el Banco Central, no va a tener una gota de gasolina ni diésel en los tanques, y solo va a dejar deudas con proveedores y una situación con una inflación altísima. Eso es lo que el gobierno está apostando, y claro, no es lo más responsable. Políticamente puede ser eficiente para no desgastarse más de lo que ya están, pero creo que lo más responsable sería tomar medidas, recurrir. Nadie pide que un gobierno que se va haga un acuerdo de ajuste estructural con el fondo, porque tampoco se lo van a aceptar, pero sí tomar ciertas medidas, ciertas señales,
y no lo que ha venido haciendo, que sabiendo que esto iba a pasar, han seguido haciendo exactamente lo mismo, hasta que, reitero, se va a acabar todo lo que teníamos de oro, y bueno, vamos a perder lo poco que se había ahorrado durante tantos años, que se ahorró esas toneladas de oro pero desde la época de la muy antigua hasta los años 80, 90 se siguió acumulando este oro, y ahora rifarlo para llegar a las elecciones no es lo más adecuado ni lo más responsable. Ramiro, me quedan 2 minutos antes de ir al corte y le quiero hacer una consulta muy brevemente, la respuesta por favor. En caso de perder o que el gobierno termine de gastar todas las reservas del oro que tenemos en Bolivia, ¿podría declararse el país en bancarrota? ¿Y qué significaría esto? No, los países nunca se declaran en quiebra o en bancarrota. Lo que sí se declaran los países es o que no pueden pagar su deuda o que se han quedado sin reservas. Eso va a ser lo que nos va a tocar, y el gobierno que entre va a tener una situación durísima, porque entrar a un país sin reservas, con deudas y sin combustibles, pues le va a tocar muy duro, y la única solución es la que ya hemos mencionado, en el corto plazo ir al FLAR y la ventanilla rápida del fondo para por lo menos tener gasolina para 3-4 meses, y porque la gente no te va a aguantar un mes sin gasolina, eso tienes que resolverlo inmediatamente. Y segundo, trabajar en un acuerdo ya con el fondo de mediano plazo, como el que ha hecho Milei, donde sí ya te llegue una cantidad importante de dólares para devolver a los depositantes y para defender ya un tipo de cambio que se defina, y que todo esto vuelva a la normalidad con transferencias, acceso a dólares, importaciones y todo lo demás. Ramiro, muchísimas gracias. Realmente ha sido una entrevista muy esclarecedora para que nosotros podamos entender la magnitud de lo que representa, ver este ejemplo de Argentina y tal vez pensar que en Bolivia podría replicarse. Le agradezco muchísimo el contacto con Encontrados. Nosotros tenemos que ir a una pausa. Ramiro, nuevamente muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. La revista informativa Encontrados es una producción